Era una noche fría de noviembre, y el vacío de mi casa resonaba en cada paso. En un rincón de la propiedad, una sombra llamó mi atención. Vi a una mujer agotada, y al tropezar, extendí mi mano. «Entre, hace frío afuera», dije, sin imaginar que ese gesto lo cambiaría todo. La majestuosa mansión Villarrosa se alzaba imponente sobre la colina más exclusiva de Ciudad de México. Sus muros de cantera rosa custodiaban la soledad de don Alberto Montemayor, un empresario de 75 años que había construido un imperio en la industria textil. Aquella noche de octubre, mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer sobre los extensos jardines de la propiedad, Alberto contemplaba desde su ventanal el vacío que había sido su compañero durante los últimos 5 años, desde que Elena, su esposa, partió para siempre. Los pasillos de mármol italiano resonaban con sus pasos lentos mientras recorría las habitaciones, cada una decorada con un gusto exquisito que recordaba tiempos más felices. Las paredes, adornadas con pinturas de renombrados artistas, parecían observarlo en silencio, como testigos mudos de su melancolía. A pesar de su considerable fortuna, estimada en cientos de millones de pesos, Alberto se sentía más pobre que nunca en el aspecto que verdaderamente importaba: el amor y la compañía. Aquella noche, algo lo impulsó a salir al jardín, desafiando la llovizna que caía suavemente sobre la Ciudad de México. El aire fresco de la noche le recordaba que, a pesar de todo, seguía vivo. Mientras caminaba entre las rosas que Elena tanto amaba, un movimiento cerca de la fuente principal captó su atención. Allí, sentada en el borde de mármol, una mujer de mediana edad intentaba protegerse de la lluvia bajo un periódico desgastado. «Señora, ¿se encuentra bien?», preguntó Alberto acercándose con cautela. La mujer alzó la vista, revelando un rostro que, aunque marcado por las dificultades, mantenía una dignidad innata. Sus ojos, de un café profundo, reflejaban una mezcla de orgullo y desesperación. «Disculpe, señor, ya me voy», respondió ella, incorporándose rápidamente. Su voz, aunque temblorosa, mantenía un dejo de educación que llamó la atención de Alberto. «Por favor, espere», insistió él, notando que la mujer temblaba de frío. «La lluvia está empeorando. ¿Me permitiría ofrecerle un techo y una taza de café caliente?». La mujer, que más tarde se presentaría como Carmen Suárez, dudó por un momento. Sus ropas, aunque limpias, mostraban señales de desgaste, y su delgadez sugería que llevaba tiempo sin una comida apropiada. Finalmente, asintió con una dignidad que contrastaba con su situación actual. María, el ama de llaves que había servido a la familia Montemayor durante 3 décadas, recibió instrucciones de preparar la casa de huéspedes. Mientras Carmen se secaba junto a la chimenea de la sala principal, Alberto observaba los detalles que revelaban que esta mujer no siempre había vivido en la calle. Su postura, su manera de sostener la taza de café, la forma en que elegía cuidadosamente sus palabras. «¿Hace cuánto que está en las calles?», preguntó Alberto con delicadeza. Carmen bajó la mirada hacia su taza de café. «3 meses», respondió después de un largo silencio. «A veces la vida nos lleva por caminos que nunca imaginamos». Alberto asintió, reconociendo en sus palabras el eco de su propia experiencia con la soledad. «La casa de huéspedes está lista. Puede quedarse el tiempo que necesite para recuperarse y planear su siguiente paso». «¿Por qué hace esto por una desconocida?», preguntó Carmen, con una mezcla de gratitud y desconfianza. «Porque hace mucho tiempo aprendí que la verdadera riqueza está en poder ayudar a otros», respondió Alberto, recordando las palabras que Elena solía repetir. «Además, esta casa es demasiado grande para un viejo solitario». Esa noche, mientras Carmen se instalaba en la casa de huéspedes, una estructura elegante pero acogedora en el extremo del jardín, Alberto sintió por primera vez en años que algo estaba a punto de cambiar en su vida. Desde su ventana, observó la luz encendida en la casa de huéspedes, preguntándose qué historia ocultaba aquella misteriosa mujer que el destino había puesto en su camino. María, quien había servido una cena ligera a Carmen, regresó a la casa principal con una expresión pensativa. «Don Alberto, hay algo en esa señora. No es una persona común que cayó en desgracia».
Sus modales, su forma de hablar, me recuerda a alguien, pero no logro precisar a quién. Alberto asintió, compartiendo la misma intuición. Mientras se preparaba para dormir, su mente vagaba entre los acontecimientos del día. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio de la mansión no le pareció tan abrumador. En la distancia, la luz de la casa de huéspedes brillaba como una pequeña estrella en la oscuridad, prometiendo nuevos capítulos en una historia que apenas comenzaba a escribirse. Aquella noche, tanto Alberto como Carmen permanecieron despiertos, cada uno en su espacio, reflexionando sobre los giros inesperados del destino. Él pensando en cómo un simple paseo nocturno había traído un cambio tan significativo a su rutina, y ella, luchando con los fantasmas de su pasado, mientras se preguntaba si finalmente había encontrado un lugar seguro donde comenzar de nuevo. La mañana siguiente amaneció con una claridad diferente en Villarrosa. Carmen despertó temprano, aún desconcertada por el giro que había dado su vida en menos de 24 horas. La casa de huéspedes, con sus paredes color crema y sus muebles elegantes, contrastaba dramáticamente con los lugares donde había dormido en los últimos meses. Desde la ventana de su habitación, podía observar los jardines meticulosamente cuidados y, más allá, la imponente mansión principal. María apareció poco después, con una bandeja de desayuno y ropa limpia. Don Alberto pensó que esto podría servirle, dijo el ama de llaves, depositando sobre la cama un conjunto de prendas que, aunque sencillas, eran de excelente calidad. Cuando esté lista, él quisiera mostrarle la propiedad. Mientras recorría los jardines junto a Alberto, Carmen no podía evitar sentir una mezcla de gratitud y aprensión. Cada paso que daban revelaba un nuevo rincón de belleza en aquella propiedad que parecía sacada de un cuento. Las explicaciones de Alberto sobre las diferentes especies de flores y la historia de la mansión fueron interrumpidas cuando pasaron frente a un edificio más pequeño, separado de la casa principal. ¿Y ese lugar?, preguntó Carmen, intrigada por la estructura que parecía tener grandes ventanales cubiertos por cortinas. Alberto se detuvo, y por un momento, una sombra de melancolía cruzó su rostro. Era el estudio de Elena, mi esposa. Era pintora, una artista extraordinaria. Sacó un manojo de llaves de su bolsillo y, después de un momento de duda, se acercó a la puerta. No he entrado aquí desde que ella partió. El interior del estudio era como una cápsula del tiempo. Caballetes cubiertos con sábanas blancas, estantes llenos de pinceles, tubos de pintura y lienzos en blanco esperaban pacientemente, como si su dueña hubiera salido apenas ayer. La luz natural inundaba el espacio a través de los ventanales, creando un ambiente casi mágico. Carmen caminaba lentamente por el estudio, sus dedos rozando suavemente los materiales de arte. Sus ojos brillaban con un reconocimiento que no pasó desapercibido para Alberto. ¿Usted pinta?, preguntó él, observando la forma en que ella examinaba los pinceles con familiaridad. Solía hacerlo, respondió Carmen en voz baja, como si estuviera confesando un secreto. Hace mucho tiempo es en otra vida. Alberto permaneció en silencio por un momento, observando cómo Carmen se movía por el estudio con la naturalidad de alguien que conocía íntimamente el mundo del arte. ¿Le gustaría usarlo?, preguntó finalmente. El estudio, quiero decir. Todo está aquí esperando a que alguien le devuelva la vida a este espacio. Carmen se giró hacia él, sus ojos húmedos por las lágrimas contenidas. No podría... Es demasiado. Elena siempre decía que el arte es un lenguaje universal que conecta almas, respondió Alberto con suavidad. Creo que ella estaría feliz de saber que su estudio vuelve a ser un espacio de creación. Esa tarde, después de que Alberto la dejara sola en el estudio, Carmen descubrió uno de los caballetes. Sus manos temblaban mientras sostenía un pincel por primera vez en años. El lienzo en blanco frente a ella parecía intimidante y acogedor al mismo tiempo. Cuando finalmente se atrevió a hacer la primera pincelada, fue como si algo dentro de ella se despertara de un largo sueño. Las horas pasaron sin que Carmen lo notara. El sol comenzaba a ponerse cuando María apareció en el estudio para anunciar que la cena estaba lista. Se sorprendió al encontrar a Carmen completamente absorta en su trabajo, con manchas de pintura en las manos y una expresión de paz que no había mostrado desde su llegada. En el lienzo,
comenzaba a tomar forma un paisaje urbano nocturno, pero no era una escena común. Las luces de la ciudad se reflejaban en charcos de lluvia, creando un efecto casi onírico. En primer plano, una figura solitaria contemplaba la ciudad desde las sombras, su silueta sugiriendo tanto vulnerabilidad como fortaleza. Durante la cena, Alberto notó un cambio sutil en Carmen. Aunque seguía siendo reservada, había una chispa en sus ojos que no había estado allí antes. ¿Cómo se sintió en el estudio?, preguntó con genuino interés. Como si hubiera encontrado una parte de mí que creí perdida para siempre, respondió ella, permitiéndose una pequeña sonrisa. Pero hay tanto que no he contado, tantas cosas que debería explicar. El tiempo dirá lo que debe ser revelado, respondió Alberto con sabiduría. Por ahora concéntrese en sanar y crear. El arte tiene una manera única de ayudarnos a procesar nuestras experiencias. Esa noche, mientras Carmen regresaba a la casa de huéspedes, se detuvo un momento para contemplar las estrellas. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar sin que el peso de su pasado la aplastara. Sin embargo, en algún lugar de su mente, una voz le recordaba que los secretos tienen una manera de salir a la luz y que tarde o temprano tendría que enfrentar los fantasmas que la habían llevado hasta allí. Los días en Villarrosa adquirieron un nuevo ritmo con la presencia de Carmen. Las mañanas comenzaban temprano, con el sonido de sus pasos dirigiéndose al estudio, ansiosa por sumergirse en el mundo de colores y formas que había redescubierto. Alberto, por su parte, encontraba un renovado propósito en su rutina diaria, esperando con anticipación los momentos en que Carmen compartía sus avances. Una tarde, mientras tomaban el té en la terraza que daba al jardín, Alberto se animó a preguntar: «Carmen, ¿has pensado en mostrar tu trabajo? Tengo algunos contactos en galerías que podrían estar interesados». Carmen bajó la taza, su mirada perdiéndose en el horizonte. «No sé si estoy lista para eso, Alberto. Hay complicaciones en mi pasado que podrían resurgir si me expongo públicamente». Alberto asintió, respetando su reticencia. «Entiendo, pero recuerda, el arte tiene el poder de transformar no solo al artista, sino también a quienes lo contemplan. Quizás sea una forma de enfrentar esos fantasmas del pasado». Esa noche, Carmen se quedó hasta tarde en el estudio, reflexionando sobre las palabras de Alberto. Mientras trabajaba en un nuevo lienzo, sus pinceladas se volvieron más audaces, como si estuviera desafiando sus propios miedos con cada trazo de color. A medida que pasaban las semanas, la transformación de Carmen era evidente. Su figura antes frágil recuperaba vitalidad. Sus ojos, que al principio evitaban el contacto directo, ahora brillaban con una mezcla de determinación y esperanza. Alberto observaba estos cambios con una creciente admiración y, aunque no se atrevía a admitirlo, un afecto que iba más allá de la simple compasión. Una mañana, mientras Carmen exploraba los rincones más alejados del estudio en busca de nuevos materiales, su mirada se posó en un lienzo cubierto por una tela en un rincón. Movida por la curiosidad, retiró la tela, revelando una pintura que la dejó sin aliento. El cuadro mostraba una escena que le resultaba dolorosamente familiar: una mujer de espaldas, observando por una ventana, mientras la sombra de una figura masculina se proyectaba amenazadoramente sobre ella. Carmen retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. ¿Cómo podía existir esa pintura aquí? Los recuerdos que había luchado por mantener enterrados comenzaron a aflorar. Las noches de miedo, los días de angustia, la huida desesperada. «Carmen, ¿está todo bien?». La voz de María desde la puerta la sobresaltó. El ama de llaves entró, notando inmediatamente la palidez en el rostro de Carmen. «Dios mío, ¿qué ha pasado?». Carmen, con voz temblorosa, señaló la pintura. «Esa imagen es como si alguien hubiera pintado mis recuerdos, pero es imposible, yo nunca...». María se acercó para examinar el cuadro, su expresión cambiando de preocupación a perplejidad. «Esto es extraño. No recuerdo haber visto esta pintura antes, y conozco todas las obras de la señora Elena». Alberto, alertado por María, llegó al estudio momentos después. Al ver la escena, su rostro reflejó una mezcla de confusión y preocupación. «Carmen, ¿puedes explicarnos qué sucede?». Carmen tomó una respiración profunda,
dándose cuenta de que había llegado el momento de revelar parte de su historia. Esa pintura refleja un momento de mi vida que he intentado olvidar. Estuve casada con un hombre, un coleccionista de arte. Al principio parecía el sueño de cualquier artista, rodeada de belleza y oportunidades, pero pronto descubrí su verdadera naturaleza. Alberto y María escuchaban en silencio mientras Carmen continuaba con voz entrecortada. Él controlaba cada aspecto de mi vida, mi arte, mis amistades, incluso mis pensamientos. Cuando nació nuestra hija, Sofía, supe que tenía que escapar por ella, por mí. ¿Tienes una hija?, preguntó Alberto suavemente. Carmen asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. La dejé al cuidado de mi mejor amiga antes de desaparecer. Era la única forma de mantenerla a salvo mientras yo me perdía. Alberto se acercó, colocando una mano reconfortante sobre el hombro de Carmen. Has sido increíblemente valiente, Carmen. Y ahora, quizás, este encuentro con tu pasado sea una señal de que es momento de reconciliarte con él. Carmen miró la pintura nuevamente, esta vez con una mezcla de temor y determinación. Tal vez tengas razón, pero ¿y si él me encuentra? ¿Y si descubre dónde estoy? No estás sola en esto, afirmó Alberto con firmeza. Tienes un hogar aquí y personas que te apoyarán. Juntos encontraremos una manera de protegerte y, si lo deseas, de reunirte con tu hija. Esa noche, mientras la luna iluminaba los jardines de Villa Rosa, Carmen se sentó frente a un nuevo lienzo. Sus pinceladas, antes temerosas, ahora fluían con una intensidad renovada. En el lienzo comenzó a tomar forma la imagen de una mujer emergiendo de las sombras, sus brazos extendidos hacia una figura más pequeña en la distancia. Era un autorretrato de esperanza, un testimonio visual de su deseo de reconectar con Sofía y de enfrentar los desafíos que el futuro pudiera traer. Alberto, observando desde la puerta del estudio, sintió que estaba presenciando no solo el renacimiento de una artista, sino el despertar de un espíritu que había estado dormido durante demasiado tiempo. Con cada trazo de color, Carmen no solo pintaba su futuro, sino que también comenzaba a reescribir su historia, una donde la oscuridad del pasado cedía paso a la luz de nuevas posibilidades. El descubrimiento de la misteriosa pintura marcó un punto de inflexión en la vida de Carmen. Los días siguientes estuvieron llenos de una energía nerviosa, mientras alternaba entre periodos de intensa creatividad en el estudio y momentos de profunda introspección. Alberto, consciente de la delicada situación emocional de Carmen, se aseguró de brindarle tanto espacio como apoyo. Una mañana, mientras Carmen trabajaba en su más reciente obra, un retrato abstracto que parecía capturar la esencia de su lucha interna, Alberto entró al estudio con una expresión de cautela en su rostro. «Carmen», comenzó eligiendo cuidadosamente sus palabras, «he estado pensando en tu situación y creo que tengo una propuesta que podría interesarte». Carmen dejó su pincel y se giró hacia él intrigada. «¿De qué se trata?» «Tengo un viejo amigo, Javier Ruiz, que es dueño de una de las galerías más prestigiosas de la ciudad. Le he hablado de tu trabajo sin entrar en detalles personales, por supuesto, y está muy interesado en ver tu obra. Piensa que podría organizar una exposición». Los ojos de Carmen se abrieron de par en par, una mezcla de emoción y miedo reflejándose en ellos. «Alberto, yo no sé si estoy lista para exponerme así. ¿Y si Ernesto, mi exmarido, se entera?» Alberto se acercó colocando una mano reconfortante sobre su hombro. «Entiendo tus miedos, Carmen, pero piensa en esto como una oportunidad para reclamar tu identidad como artista, para mostrar al mundo quién eres realmente. Además, Javier es un hombre de confianza y puede ayudarnos a manejar la situación con discreción». Carmen permaneció en silencio por un momento, su mirada perdida en el lienzo frente a ella. Finalmente, con un suspiro profundo, asintió. «Tienes razón, no puedo seguir escondiéndome. Tal vez esto sea exactamente lo que necesito para enfrentar mi pasado». Los preparativos para la exposición comenzaron con un ritmo frenético. Javier Ruiz, un hombre elegante en sus 60, quedó impresionado al visitar el estudio de Carmen. «Tienes un talento extraordinario», comentó mientras examinaba sus obras. «Tu estilo
Me recuerda a alguien, pero no logro precisar a quién. Carmen intercambió una mirada nerviosa con Alberto ante este comentario, pero Javier no pareció notarlo, absorto como estaba en los detalles de una de las pinturas. A medida que se acercaba la fecha de la exposición, la tensión en Villarrosa era palpable. Carmen pasaba largas horas en el estudio, perfeccionando cada detalle de sus obras. Alberto, por su parte, se ocupaba de los arreglos logísticos, asegurándose de que todo estuviera en orden para el gran día. Una noche, mientras cenaban en la terraza, Carmen finalmente se atrevió a hacer la pregunta que había estado rondando su mente. «Alberto, ¿crees que debería intentar contactar a Sofía? Han pasado tantos años». Alberto la miró con comprensión. «Creo que es una decisión que solo tú puedes tomar, Carmen. Pero si decides hacerlo, cuenta conmigo para lo que necesites». Carmen asintió, agradecida por el apoyo incondicional. «Tengo miedo de cómo reaccionará, de que no me perdone por haberla dejado. Pero también siento que no puedo seguir adelante sin al menos intentarlo». «El amor de una madre es poderoso, Carmen», respondió Alberto con suavidad. «Y el de una hija también. Dale la oportunidad de entender tu historia». Los días previos a la exposición pasaron en un torbellino de actividad. La galería de Javier se llenó con las obras de Carmen, cada una contando una parte de su historia de lucha y renacimiento. La noche de la inauguración llegó más pronto de lo que esperaban. Carmen, vestida con un elegante vestido negro que Alberto había insistido en regalarle, temblaba ligeramente mientras observaba a los invitados llegar. Coleccionistas, críticos de arte y figuras prominentes del mundo cultural de México se paseaban por la galería, admirando sus obras y murmurando comentarios apreciativos. Javier se acercó a ella con una amplia sonrisa. «Es un éxito rotundo, Carmen. Hay varias personas interesadas en adquirir tus obras. ¿Estás lista para conocer a algunos de los invitados?» Mientras Carmen se preparaba para enfrentar a la multitud, no pudo evitar notar a un hombre que la observaba fijamente desde el otro lado de la sala. Su corazón dio un vuelco cuando lo reconoció. Era Martín, un viejo amigo del mundo del arte, alguien que había conocido en su vida anterior. Martín se acercó lentamente, su rostro una mezcla de sorpresa y alegría. «Carmen, no puedo creerlo. Después de todos estos años...» «Martín», susurró ella, sin saber si sentirse aliviada o aterrada por este encuentro con su pasado. «Tu trabajo es asombroso», continuó Martín mirando a su alrededor. «Siempre supe que tenías un talento excepcional. Pero Carmen, ¿sabes quién más está aquí esta noche?» El corazón de Carmen se detuvo por un instante. «¿Quién?», preguntó, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. «Ernesto», respondió Martín en voz baja. «Está aquí, en la galería. Y no está solo, ha venido con Sofía». En ese momento, como si el destino hubiera escuchado su nombre, Carmen vio a una joven de unos 15 años entrar en su campo de visión. Sus ojos, tan parecidos a los suyos, recorrían las pinturas con una mezcla de curiosidad y emoción, y detrás de ella, con una expresión indescifrable, estaba Ernesto. Carmen se aferró al brazo de Alberto, quien había permanecido a su lado todo el tiempo. «Están aquí», susurró, su voz apenas audible. «Mi hija y Ernesto». Alberto apretó suavemente su mano, ofreciéndole apoyo silencioso. «Estoy aquí contigo, Carmen. Pase lo que pase, no estás sola». Mientras la exposición continuaba a su alrededor, Carmen se enfrentaba a la realización de que su pasado y su presente estaban a punto de colisionar de la manera más inesperada. El reencuentro que tanto había temido y anhelado estaba a punto de suceder y con él, la promesa de un futuro incierto pero lleno de posibilidades. El tiempo pareció detenerse en la galería mientras Carmen, inmóvil, observaba a Sofía y Ernesto acercarse. La joven, con una mezcla de curiosidad y algo más profundo en su mirada, examinaba cada cuadro como si buscara respuestas en los trazos y colores. Ernesto, por su parte, mantenía una expresión indescifrable, sus ojos escudriñando la sala hasta que finalmente se posaron sobre Carmen. Alberto, sintiendo la tensión en el cuerpo de Carmen, se inclinó hacia ella. «¿Quieres que intervenga?», susurró. Carmen negó con la cabeza, reuniendo toda su fuerza interior. «No, tengo que enfrentar esto yo misma».
Con pasos temblorosos pero decididos, Carmen se acercó a su hija. Sofía, al verla aproximarse, pareció reconocerla instintivamente. Sus ojos se abrieron de par en par, una mezcla de emociones cruzando su rostro. «¿Mamá?», pronunció Sofía, su voz apenas un susurro. Carmen asintió, las lágrimas amenazando con derramarse. «Sofía, mi niña». Antes de que pudieran decir algo más, Ernesto intervino colocándose entre ellas. «Vaya, vaya, Carmen, qué sorpresa encontrarte aquí, después de tantos años de... ¿cómo llamarlo? ¿Abandono?». La voz de Ernesto, fría y controlada, hizo que Carmen se estremeciera. Sin embargo, se mantuvo firme. «Ernesto, por favor, este no es el lugar ni el momento». «¿Y cuándo sería el momento adecuado?», replicó él, su tono cargado de sarcasmo. «¿Después de 15 años de silencio?». Sofía, visiblemente incómoda, miró a su alrededor. Los invitados cercanos comenzaban a notar la tensión de la escena. «Papá, por favor», murmuró, tirando suavemente de la manga de Ernesto. En ese momento, Alberto se acercó, su presencia imponente y calmada al mismo tiempo. «Señor», se dirigió a Ernesto, «entiendo que este es un momento emotivo para todos, pero les sugiero que continuemos esta conversación en un lugar más privado». Ernesto miró a Alberto de arriba abajo, evaluándolo. «¿Y usted es...?» «Alberto Montemayor, un amigo de Carmen», respondió con firmeza. «Por aquí, por favor. Hay una sala privada donde podrán hablar sin interrupciones». Guiados por Alberto, el grupo se dirigió a una pequeña oficina en la parte trasera de la galería. Una vez dentro, el silencio se volvió ensordecedor. Carmen no podía apartar los ojos de Sofía, bebiendo cada detalle de la joven en la que se había convertido su pequeña. «Sofía», comenzó Carmen, su voz quebrada por la emoción, «sé que nada de lo que pueda decir justificará estos años de ausencia, pero necesito que sepas que no pasó un solo día sin que pensara en ti». Sofía, con lágrimas en los ojos, parecía luchar entre el deseo de abrazar a su madre y la confusión por años de ausencia. «¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué nunca intentaste contactarme?». Ernesto soltó una risa amarga. «Sí, Carmen. ¿Por qué no le cuentas a nuestra hija cómo abandonaste a tu familia sin mirar atrás?». Carmen cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas. Cuando los abrió, su mirada estaba llena de determinación. «Sofía, me fui para protegerte. Tu padre, las cosas en casa no eran como parecían». «Mentira», exclamó Ernesto dando un paso amenazador hacia Carmen. Alberto se interpuso rápidamente. «Señor, le sugiero que se calme. Estamos aquí para hablar, no para intimidar». Sofía, visiblemente afectada, miró a su padre y luego a su madre. «¿De qué estás hablando, mamá?». Carmen tomó una respiración profunda. Ernesto no era el hombre que todos creían. Detrás de la fachada de respetable coleccionista de arte había un mundo de engaños y actividades ilegales. Cuando lo descubrí, intenté confrontarlo, pero... «Basta», gritó Ernesto, su rostro enrojecido por la ira. «No permitiré que manches mi nombre con tus mentiras. Sofía, vámonos de aquí». Pero Sofía no se movió. En cambio, miró fijamente a su padre. «Es cierto, papá. Hay algo que no me has contado todos estos años». El silencio de Ernesto fue más revelador que cualquier palabra. Sofía, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se volvió hacia Carmen. «Necesito saberlo todo, la verdad por dolorosa que sea». En ese momento, alguien llamó a la puerta. Era Javier, el dueño de la galería. «Disculpen la interrupción, pero hay alguien aquí que insiste en hablar con ustedes. Dice que es importante». Detrás de Javier apareció Martín, el viejo amigo de Carmen. Su expresión era grave. «Carmen, Ernesto, creo que es hora de que la verdad salga a la luz. He guardado silencio durante demasiado tiempo». El ambiente en la pequeña oficina se cargó aún más de tensión. Carmen miró a Martín con una mezcla de esperanza y temor. Ernesto, por su parte, palideció visiblemente. «¿Qué verdad?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Martín tomó aire antes de hablar. «Trabajé con tu padre durante años, Sofía, y fui testigo de cosas que no deberían haber sucedido en el mundo del arte. Falsificaciones, lavado de dinero, intimidación a artistas y galeristas,
Ernesto intentó interrumpir, pero Alberto lo detuvo con una mirada firme. Carmen descubrió parte de esto, continuó Martín. Y cuando lo hizo, Ernesto... Bueno, las cosas se pusieron feas. Yo fui quien ayudó a Carmen a escapar esa noche. Sabíamos que era la única forma de mantenerte a salvo, Sofía. La revelación cayó como una bomba en la habitación. Sofía, visiblemente conmocionada, miró a su padre con una mezcla de horror e incredulidad. Todo este tiempo, ¿me has estado mintiendo? Ernesto, acorralado, finalmente dejó caer su máscara. Lo hice todo por ti, por nosotros, para darte la vida que merecías. ¿A costa de qué?, replicó Sofía, su voz temblando de emoción. ¿De la felicidad de mamá? ¿De la integridad de otras personas? Carmen se acercó a su hija, dudando antes de tocarla. Sofía, sé que es mucho para procesar. Solo quiero que sepas que te amo, que siempre lo he hecho, y que irme fue la decisión más difícil de mi vida. Sofía, en un movimiento que sorprendió a todos, abrazó a Carmen con fuerza, sollozando en su hombro. Te he extrañado tanto, mamá, tanto. Mientras madre e hija se reconciliaban, Alberto se dirigió a Ernesto. Señor, creo que es mejor que se retire por ahora. Esta situación requiere tiempo y espacio para sanarse. Ernesto, derrotado, asintió lentamente. Antes de salir, miró a Sofía una última vez. Lo siento, hija. Realmente lo siento. Cuando la puerta se cerró tras Ernesto, el ambiente en la habitación cambió. A pesar del dolor y la confusión, había una sensación de que algo importante había comenzado a sanar. Alberto se acercó a Carmen y Sofía. ¿Por qué no vamos a casa? Creo que tienen mucho de qué hablar, y Villarrosa es el lugar perfecto para comenzar de nuevo. Mientras salían de la galería, Carmen, con un brazo alrededor de Sofía y Alberto, guiándolas protectoramente, la exposición continuaba. Las pinturas de Carmen, testigos silenciosos de su dolor y su renacimiento, parecían brillar con una nueva luz, como si celebraran el inicio de un nuevo capítulo en la vida de su creadora. Los días siguientes a la exposición fueron un torbellino de emociones en Villarrosa. Carmen y Sofía pasaban largas horas juntas, reconstruyendo el vínculo que el tiempo y las circunstancias habían debilitado. Alberto, siempre atento, se aseguraba de proporcionarles el espacio y la privacidad que necesitaban, mientras mantenía un ojo vigilante sobre la situación. Una mañana soleada, Carmen y Sofía se encontraban en el jardín, sentadas en un banco rodeado de rosas. Sofía jugueteaba nerviosamente con un mechón de su cabello, una manía que Carmen recordaba de cuando era pequeña. «Mamá», comenzó Sofía, su voz suave pero decidida, «hay tanto que quiero saber, tanto que necesito entender». Carmen asintió, preparándose para la conversación que sabía que debían tener. «Pregunta lo que quieras, mi amor. Te prometo ser completamente honesta. ¿Cómo fue tu vida todos estos años? ¿Dónde estuviste?» Carmen tomó una respiración profunda antes de responder. «Al principio fue muy duro. Viví en las calles, moviéndome de ciudad en ciudad, temerosa de que tu padre me encontrara. Hubo días en los que apenas tenía para comer, noches en las que el frío parecía atravesarme el alma. Pero lo que más dolía era estar lejos de ti». Sofía escuchaba atentamente, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. «¿Por qué no buscaste ayuda? ¿Por qué no me contactaste cuando fui mayor?» «El miedo, Sofía», respondió Carmen, su voz quebrándose ligeramente. «Miedo a que tu padre te alejara de mí para siempre, miedo a que no me creyeras». Y con el tiempo, la vergüenza de haber estado ausente durante tanto tiempo se volvió abrumadora. Sofía se acercó más a su madre, tomando su mano. «Hubo tantas veces en las que te necesité, mamá. Cumpleaños, mi primera presentación de piano, mi graduación». Carmen sintió que su corazón se encogía ante estas palabras. «Lo sé, mi niña, y no hay un día en que no me arrepienta de haberme perdido esos momentos. Pero quiero que sepas que, aunque no estuve físicamente, siempre estuviste en mi corazón». «¿Piano?», preguntó Carmen, una chispa de interés en sus ojos. «¿Tocas el piano?». Sofía asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Sí, empecé a tomar clases cuando tenía 10 años. Es mi pasión. Como la pintura para mí», murmuró Carmen, sintiendo una conexión más profunda con su hija.
Me encantaría escucharte tocar algún día. En ese momento Alberto apareció en el jardín, cargando una bandeja con té y galletas. Pensé que podrían necesitar un pequeño refrigerio, dijo con una sonrisa amable. Sofía miró a Alberto con curiosidad. Señor Montemayor, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto, Sofía. Y, por favor, llámame Alberto. ¿Cómo conoció a mi madre? ¿Cómo terminó ella aquí? Alberto se sentó junto a ella, su expresión reflexiva. Fue una noche lluviosa, hace unos meses. Encontré a tu madre en los jardines buscando refugio. Algo en ella, su dignidad, su fuerza a pesar de las circunstancias, me conmovió profundamente. Carmen añadió, Alberto me ofreció no solo un techo, sino una oportunidad de volver a pintar, de reencontrarme con mi arte y finalmente conmigo misma. Sofía miró a su alrededor, admirando la belleza de Villarrosa. Es un lugar hermoso, casi mágico. Lo es, concordó Alberto. Y ahora con ustedes aquí, se siente más vivo que nunca. Mientras compartían el té, la conversación fluyó hacia temas más ligeros. Sofía compartió anécdotas de su vida escolar, sus amigos, sus sueños de convertirse en una pianista reconocida. Carmen escuchaba con avidez, absorbiendo cada detalle de la vida de su hija que se había perdido. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos, Alberto se levantó. Sofía, hay algo que me gustaría mostrarte. ¿Me acompañas? Intrigadas, Carmen y Sofía siguieron a Alberto hasta una sala que ninguna de las dos había visto antes. Al abrir la puerta, Sofía dejó escapar un pequeño grito de asombro. En el centro de la habitación, iluminado por la luz del atardecer que se filtraba por las ventanas, se encontraba un magnífico piano de cola. Era de mi esposa Elena, explicó Alberto con voz suave. Ella amaba la música tanto como la pintura. Creo que le gustaría que alguien volviera a darle vida a este instrumento. Sofía se acercó al piano con reverencia, sus dedos rozando suavemente las teclas. Es precioso. ¿Por qué no nos deleitas con una pieza?, sugirió Carmen, ansiosa por escuchar a su hija tocar. Con un ligero temblor en las manos, Sofía se sentó frente al piano. Cerró los ojos por un momento, como centrándose, y luego comenzó a tocar. Las notas de Claro de Luna de Debussy llenaron la habitación, envolviendo a todos en una atmósfera de belleza y emoción. Carmen, escuchando a su hija tocar, sintió que las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Cada nota parecía contar la historia de su separación, su dolor, pero también de la esperanza y el amor que nunca murió. Alberto observaba la escena con una mezcla de alegría y nostalgia. Ver el piano de Elena cobrar vida nuevamente y ser testigo de la reconexión entre madre e hija le llenaba el corazón de una calidez que no había sentido en años. Cuando Sofía terminó de tocar, el silencio que siguió estaba cargado de emoción. Carmen se acercó a su hija y la abrazó con fuerza. «Eres increíble, mi amor. Estoy tan orgullosa de ti». Sofía, con lágrimas en los ojos, miró a su madre y luego a Alberto. «Gracias a ambos por darme la oportunidad de tener esto de nuevo». Alberto sonrió cálidamente. «Villarrosa es tu hogar ahora, Sofía. Tuyo y de tu madre. El tiempo que quieran quedarse». Mientras el sol se ponía completamente, bañando la habitación en tonos dorados, los tres permanecieron juntos, conscientes de que este momento marcaba el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo lleno de posibilidades, de música y arte, de lazos renovados y de un futuro que, aunque incierto, prometía ser brillante. Las semanas siguientes en Villarrosa transcurrieron en una atmósfera de renovada alegría y esperanza. Carmen y Sofía pasaban sus días recuperando el tiempo perdido, compartiendo historias, risas y a veces lágrimas de reconciliación. Alberto observaba con cariño cómo la mansión, antes tan silenciosa, se llenaba de vida con la presencia de Sofía y la renovada energía de Carmen. Una tarde, mientras Carmen pintaba en el estudio y Sofía practicaba en el piano, Alberto recibió una llamada que cambiaría el curso de los acontecimientos. «¿Alberto Montemayor?», preguntó una voz grave al otro lado de la línea. «Sí, soy yo. ¿Con quién hablo?» «Soy el detective Ramírez, de la Policía Federal.
Necesitamos hablar con usted y con la señora Carmen Suárez. Es sobre Ernesto Vidal. El corazón de Alberto dio un vuelco. Entiendo. ¿Puede decirme de qué se trata? Preferiría discutirlo en persona. ¿Sería posible que nos reuniéramos mañana en su residencia? Alberto accedió, sintiendo un peso en el estómago. Después de colgar, se dirigió al estudio para hablar con Carmen. Al entrar, encontró a Carmen dando los últimos toques a un nuevo cuadro. La obra mostraba a una mujer y una joven abrazadas, sus siluetas fundiéndose con un fondo de colores cálidos y esperanzadores. «Carmen», dijo suavemente, no queriendo sobresaltarla, «tenemos que hablar». La expresión de Carmen cambió al notar la seriedad en el rostro de Alberto. «¿Qué sucede?». Alberto le contó sobre la llamada del detective. Carmen palideció visiblemente. «¿Crees que Ernesto haya hecho algo?». «No lo sé», respondió Alberto colocando una mano reconfortante sobre el hombro de Carmen. «Pero pase lo que pase, estamos juntos en esto». Esa noche, durante la cena, el ambiente estaba tenso. Sofía, percibiendo que algo no andaba bien, preguntó: «¿Qué está pasando?». «Los noto preocupados». Carmen y Alberto intercambiaron miradas. Finalmente Carmen habló. «Mañana vendrá un detective a hablar con nosotros. Es sobre tu padre». Sofía dejó caer su tenedor, el sonido resonando en el comedor. «Papá, ¿está bien? ¿Ha pasado algo?». «No lo sabemos, cariño», respondió Carmen tratando de mantener la calma. «Mañana sabremos más». La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo reflejara la inquietud de los habitantes de Villarrosa. A las 10 en punto, el timbre sonó. María, el ama de llaves, condujo al detective Ramírez al estudio, donde Alberto, Carmen y Sofía esperaban. El detective Ramírez, un hombre de mediana edad con ojos penetrantes, saludó a todos con un gesto serio. «Gracias por recibirme. Lamento tener que ser portador de noticias complicadas». «¿Qué ha pasado?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Ramírez tomó aire antes de continuar. «Ernesto Vidal ha sido detenido. Las autoridades llevaban tiempo investigando una red de falsificación de arte y lavado de dinero. La exposición de la señora Suárez parece haber sido el catalizador para que Vidal cometiera algunos errores». Carmen jadeó, llevándose una mano a la boca. Alberto la rodeó con un brazo, ofreciendo apoyo silencioso. «¿Mi padre está en la cárcel?», preguntó Sofía, lágrimas formándose en sus ojos. El detective asintió gravemente. «Está bajo custodia. La investigación es extensa y compleja. Señora Suárez, necesitaremos su cooperación. Su testimonio podría ser crucial para el caso». Carmen miró a Sofía, luego a Alberto, antes de responder. «Haré lo que sea necesario, pero mi prioridad es proteger a mi hija». «Lo entiendo», respondió Ramírez. «Haremos todo lo posible para minimizar el impacto en la señorita Vidal. Sin embargo, deben estar preparados. Esta noticia probablemente saldrá a la luz pública pronto». Después de que el detective se marchó, un silencio pesado cayó sobre la habitación. Sofía, visiblemente conmocionada, se levantó abruptamente. «Necesito estar sola», murmuró antes de salir corriendo. Carmen hizo ademán de seguirla, pero Alberto la detuvo suavemente. «Dale un momento». Ha sido un golpe duro para ella. Mientras tanto, en su habitación, Sofía luchaba con una tormenta de emociones. Rabia, tristeza, confusión, todo se mezclaba en su interior. Tomó su teléfono y con dedos temblorosos buscó noticias sobre su padre. Los titulares comenzaban a aparecer. «Importante coleccionista de arte arrestado por fraude. Ernesto Vidal implicado en escándalo de falsificaciones». Las horas pasaron. Carmen, incapaz de contenerse más, subió a la habitación de Sofía. Encontró a su hija sentada en el suelo, rodeada de fotos viejas y recortes de periódicos. «¿Sofía?», llamó suavemente. La joven levantó la mirada, sus ojos rojos de tanto llorar. «Todo era mentira, ¿verdad? Toda mi vida, basada en mentiras». Carmen se sentó junto a ella, abrazándola con fuerza. «El amor que No sentimos todo, mi por amor. ti, eso siempre fue real». Sofía se aferró a su madre, sollozando. «¿Qué vamos a hacer ahora? Todo el mundo sabrá. Mis amigos, mis profesores. Enfrentaremos esto juntas», respondió Carmen con firmeza.
Ya no estás sola, Sofía. Estoy aquí y no pienso irme a ninguna parte. En ese momento, un suave golpe en la puerta las interrumpió. Era Alberto. Disculpen, pero creo que deberían ver esto. Las condujo hasta el estudio, donde el televisor estaba encendido en un canal de noticias. La presentadora hablaba con tono serio. En un giro inesperado, fuentes cercanas a la investigación han revelado que Ernesto Vidal no actuaba solo. Se cree que varios miembros prominentes de la comunidad artística estaban involucrados en esta red de falsificaciones. Mientras la lista de nombres comenzaba a aparecer en pantalla, Carmen, Sofía y Alberto se miraron con asombro. La magnitud del escándalo era mucho mayor de lo que habían imaginado. «Esto va a sacudir todo el mundo del arte», murmuró Alberto. Carmen asintió, abrazando a Sofía protectoramente. «Y nosotras estamos en el centro de la tormenta». Mientras la noche caía sobre Villarrosa, sus habitantes se preparaban para enfrentar los desafíos que se avecinaban. El escándalo amenazaba con exponer viejas heridas y crear nuevas, pero también ofrecía la oportunidad de limpiar el nombre de Carmen y quizás de redefinir el legado artístico de la familia. Alberto, observando a Carmen y Sofía abrazadas frente al televisor, se dio cuenta de que su papel en esta historia estaba lejos de terminar. Con determinación, se prometió a sí mismo hacer todo lo posible para proteger a estas dos mujeres que, sin proponérselo, se habían convertido en parte fundamental de su vida. Los días siguientes, al arresto de Ernesto Vidal, fueron un torbellino de actividad en Villarrosa. El teléfono no dejaba de sonar con llamadas de periodistas, galeristas y antiguos conocidos, todos buscando información o comentarios sobre el escándalo que sacudía el mundo del arte mexicano. Alberto, actuando como un escudo protector, se encargaba de filtrar las llamadas y visitas, permitiendo que Carmen y Sofía tuvieran el espacio necesario para procesar los acontecimientos. Sin embargo, sabía que no podrían mantenerse aisladas por mucho tiempo. Una mañana, mientras desayunaban en la terraza, Alberto abordó el tema que todos habían estado evitando. «Carmen, Sofía, creo que es momento de que decidamos cómo vamos a manejar esta situación públicamente». Carmen asintió, dejando su taza de café sobre la mesa. «Tienes razón. No podemos escondernos para siempre». Sofía, que había estado inusualmente callada en los últimos días, habló con voz suave pero decidida. «Quiero hablar. Quiero contar nuestra historia, mamá. La verdadera». Carmen miró a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. «¿Estás segura, cariño? Una vez que lo hagamos no habrá vuelta atrás». «Lo sé», respondió Sofía. «Pero estoy cansada de las mentiras, de las medias verdades. Si vamos a empezar de nuevo, quiero que sea con honestidad total». Alberto sonrió, admirando la fortaleza de la joven. «Creo que es una decisión valiente, Sofía, y pienso que podría ser beneficiosa para ambas». Después de discutir los detalles, decidieron conceder una entrevista exclusiva a Javier Ruiz, el galerista amigo de Alberto. Javier no solo era respetado en el mundo del arte, sino que también tenía contactos en los medios de comunicación que podrían asegurar un trato justo y respetuoso. El día de la entrevista llegó más rápido de lo que esperaban. Carmen y Sofía se prepararon en el estudio, rodeadas de las pinturas que contaban silenciosamente su historia de separación y reencuentro. Javier llegó acompañado de una periodista de confianza, Elena Morales, conocida por su integridad y sensibilidad al tratar temas delicados. Después de las presentaciones y de establecer las reglas básicas de la entrevista, comenzaron. «Carmen, Sofía», empezó Elena con voz suave, «han pasado por una experiencia extraordinaria. ¿Podrían contarnos en sus propias palabras cómo comenzó todo?» Carmen tomó aire antes de hablar. «Todo comenzó hace 15 años. Yo era una joven artista, recién casada con Ernesto Vidal, un prometedor coleccionista de arte. Al principio, todo parecía un sueño». A medida que Carmen relataba su historia, Sofía escuchaba con atención, descubriendo detalles que nunca antes había oído. La voz de Carmen temblaba al describir cómo descubrió las actividades ilícitas de Ernesto, el miedo que sintió y la dolorosa decisión de huir para proteger a su hija. Cuando llegó el turno de Sofía, su voz era firme, a pesar de las lágrimas que brillaban en sus ojos.
Durante años creí que mi madre nos había abandonado sin razón. Crecí con rabia, con un vacío que nada podía llenar. Ahora entiendo que su partida fue el acto de amor más grande que pudo hacer. Elena escuchaba con empatía, haciendo preguntas que permitían a madre e hija expandir su narrativa. ¿Cómo fue el momento de su reencuentro?, preguntó. Carmen y Sofía intercambiaron una mirada cargada de emoción. Fue en mi exposición, respondió Carmen. Después de años viviendo en las sombras, había encontrado el valor para volver a pintar, gracias al apoyo de Alberto Montemayor. Nunca imaginé que esa noche cambiaría nuestras vidas para siempre. Sofía continuó. Ver a mi madre después de tanto tiempo fue abrumador. Había tantas emociones, tantas preguntas. Pero en el fondo, más allá del dolor y la confusión, había un amor que nunca murió. A medida que la entrevista avanzaba, Carmen y Sofía hablaron sobre el proceso de reconciliación, los desafíos que enfrentaban y sus esperanzas para el futuro. Alberto, que había permanecido en segundo plano, fue invitado a unirse a la conversación. «Alberto», preguntó Elena, «usted ha jugado un papel crucial en esta historia. ¿Qué lo motivó a ayudar a Carmen y, posteriormente, a Sofía?» Alberto sonrió con calidez. «Cuando conocí a Carmen, vi en ella una fuerza y una dignidad que me conmovieron profundamente. Ayudarla no fue una decisión, fue un instinto. Y cuando Sofía entró en nuestras vidas, sentí que el círculo se completaba de alguna manera». La entrevista concluyó con una pregunta sobre el futuro. «¿Qué planes tienen ahora?», inquirió Elena. Carmen miró a Sofía y luego a Alberto antes de responder. «Nuestro plan es sanar, crecer y crear. Quiero seguir pintando, pero ahora con un propósito renovado. Sofía tiene un talento increíble para la música, y juntas queremos usar nuestro arte para ayudar a otras personas que han pasado por experiencias similares». Sofía asintió, añadiendo, «Y queremos ser honestas sobre nuestro pasado, sobre los errores cometidos, sobre el proceso de perdonar y reconstruir. Si nuestra historia puede inspirar a otros a buscar la verdad y la reconciliación, habrá valido la pena compartirla». Cuando Elena y Javier se marcharon, un silencio reconfortante se instaló en Villarrosa. Carmen, Sofía y Alberto se quedaron en el estudio procesando la intensidad emocional de la entrevista. «Lo hicieron muy bien», dijo Alberto, su voz llena de orgullo. «Fueron valientes y honestas». Carmen sonrió abrazando a Sofía. «Gracias, Alberto, por todo. No sé dónde estaríamos sin ti». Sofía, con lágrimas en los ojos pero una sonrisa en los labios, miró a su madre y luego a Alberto. «¿Saben? Creo que, después de todo, hemos encontrado nuestra familia. No es convencional, pero es nuestra». Mientras el sol se ponía sobre Villarrosa, bañando el estudio en tonos dorados, los tres permanecieron juntos, conscientes de que habían dado un paso crucial hacia la sanación y un nuevo comienzo. El futuro, aunque incierto, se veía más brillante que nunca, lleno de posibilidades, arte y, sobre todo, amor.